capítulo 12, versículo 12. Y dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nos está hablando de los que duermen en el polvo van a ser levantados, unos para eterna salvación y otros para vergüenza y confusión eterna, para confusión perpetua. Hemos mencionado que las almas que no son, de las personas que no son salvas, cuando mueran, estas personas son guardadas bajo castigo, hasta la segunda resurrección. Lucas 16 nos habla de todas las almas que no son salvos. Muchas personas tienen un concepto equivocado en el cual están con un equivocado. Si dicen, bueno, si no me va bien, me quito la vida y se me acaban los problemas, se acaba el sufrimiento. Es el error más grande que comete un ser humano. Cualquier otro error se puede solucionar, pero quitarse la vida trae condenación eterna. Si la persona se quiere quitar la vida, no puede solucionar nada. Puede solucionar el momento que cree solucionarlo, pero luego se dará cuenta que es condenado, que es eterno. No hay más esperanza, no hay más salvación. Ni el primer momento, en ningún momento lo hay. He titulado este tema Vestidos Blancos. Al final de la resurrección, hermanos, al final del tiempo, todos se van a levantar y van a aparecer en el juicio del trono blanco, dice la palabra del Señor. Hemos leído en Apocalipsis 20:11. Léalo. Y van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre. Mateo 25:41. Estas nos hablan, y Apocalipsis 20 del 11 al 15. Puede tomar nota, por favor. Una cosa muy dura es, hermanos, entender que con un Dios tan bueno, ¿cómo puede tener un lago de fuego esperándonos? La pregunta es, ¿realmente eso es literal? O porque en este tiempo hay muchas enseñanzas, muchas personas que enseñan que no es cierto, que no hay un fuego, que no hay un lago de fuego. Pero ¿cómo es posible? Si Dios se enoja, no puede ser tan malo. Las personas piensan, no, eso no es real. Dios no puede lanzarte a un horno real. Si la palabra dice de esa manera que van a ser arrojados al lago de fuego, al infierno, es que esto va a suceder. El hecho de creerlo o negarlo no evita lo que viene. Muchas personas dicen, bueno, yo no sé, no lo conozco, me parece que son historias, no creo que pueda ser cierto. Pero la pregunta de hoy es, ¿qué es el Hades? Porque la palabra nos habla del Hades. Estas palabras que específicamente se traducen como infierno en el Nuevo Testamento, esto es la palabra Hades. ¿Qué es exactamente el Hades? En la traducción que nosotros encontramos en la versión de los 70, esta palabra hebrea, Seol, se traduce como Hades. Eso lo vemos. Seol se traduce como Hades. En los días de nuestro Señor Jesucristo y todo el tiempo de los apóstoles, de los maestros judíos, ellos pensaban en un concepto que después de esta vida hay otra vida. Bien, también vemos que de esta forma, ¿de qué forma podemos Marcos 16, creerlo? Todo el que cree, porque Marcos 16, tenemos que creerlo, porque el cuidado que tenemos que tener nosotros es grande. A veces de algo sencillo nos enojamos y la vida se desliza, una tentación, un pecado, y la persona cae en un problema. Después muchas personas se apartan de la iglesia. ¿Por qué? Porque se enojó, se peleó o hubo un disturbio, un problema.
pero le dan tanta importancia y viendo de menos la salvación. Los seres humanos, después de su muerte, tenemos que pensar que en este mundo y las situaciones pueden ser resueltos, pero tenemos que ver que en el término, cuando una persona llega a la tumba, ¿qué está ocurriendo con esas almas, con esas personas que han muerto? La mayoría de todos los textos del Antiguo Testamento se refieren a la palabra Seol como una tumba. Eso dice en el Antiguo Testamento, que es el Seol como una tumba. O el Hades en lugar de un depósito. Es traducido como un depósito de todas las personas que están en la espera de un juicio. Ahora, es difícil para nosotros entender lo que es el alma, porque el alma es inmaterial. Entonces es difícil comprender para el ser humano lo inmaterial, porque nosotros vivimos y pensamos por lo que vemos en un mundo material, pero pensar en algo que existe pero que no se ve es complicado. Por eso vivimos por fe, dice la palabra. Hay un Dios que no lo podemos ver, pero que sabemos que existe, sabemos que es real, sabemos que todas sus palabras son tan reales como la existencia de Dios en nuestras vidas. La existencia de Dios no depende de las creencias de las personas, sino que Dios existe. Lo que Dios dice es palabra fiel y verdadera, y va a ocurrir todo lo que dice las sagradas escrituras. Va a suceder, porque Marcos 16:16, si creyere, dice, tenemos que creer. Bueno, en el tiempo de Jesucristo había una secta que se llamaban los saduceos. Los saduceos, literalmente, ellos no creían en una resurrección. Ellos tenían problemas, ellos batallaban, decían que cuando una persona llega a la tumba, literalmente decía, allí termina todo, allí muere. Pero había otro grupo de creyentes en ese entonces, que eran los fariseos, que sí creían en la resurrección. Entonces había una contienda entre los grupos religiosos de Jesús, con los que creían en la resurrección y otros que no creían. Unos empezaron a creer en Jesucristo, otros dudaban de él. Entonces Jesús aparece en esa etapa, en ese entonces, cuando demuestra que lo que él ha dicho es verdad. Entonces por eso el Señor en cierta ocasión le dice, si no creéis, por lo menos crean por lo que ven. Vean por lo que está ocurriendo, por lo que está pasando. Porque las personas no creían lo que él decía, pero miraban que se sanaban los ciegos, los cojos caminaban. Al menos le decía nuestro Señor, crean por lo que vean. Qué duro, imagínense que en el tiempo de Jesús, qué duro ha de haber sido. En nuestro tiempo ahora, imagínense, si al Señor no le creían, a nosotros también. Usted habla, enseña, pero las personas no creen. Pero definitivamente no tenemos que creer esperando solo milagros, ¿verdad? Sino creer en Él. Definitivamente nosotros creemos lo que su palabra nos enseña, lo que nos especifica. Básicamente es tiempos duros, tiempos difíciles, porque aún les decía a los fariseos, danos una señal. Entonces les decía, la señal de Jonás será la que se les será dada. Veamos 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12, por favor. Veamos. 2 de Corintios 12, vamos a leer del 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios 12. Así dice la palabra del Señor. Aquí Pablo está mencionando, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bien, Pablo está hablando de él mismo. Fue apedreado, está muerto, literalmente. Y Pablo está diciendo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, usted y yo tenemos
tenemos que entender lo que el apóstol está mencionando. Porque las distancias de lo que nosotros vemos en este lugar y lo que miramos allá arriba, bueno, decimos, es el cielo. Sí, realmente es una atmósfera lo que nosotros vemos. Es una atmósfera. Si pasa más allá, se vuelve negro. ¿Por qué? Porque no debe de haber oxígeno y allá no respiran las personas. El apóstol muestra que encima de esto hay algo más. Y hay nubes. Dice, hay nubes. Hay más allá, hay estrellas, más allá hay el sol, la luna. Pero estamos hablando de lugares donde el hombre ya no puede alcanzar. Y encima de eso todavía hay mucho más espacio, que es la eternidad. Mire, Dios habita en la eternidad. Otra vez, para el hombre es difícil entenderlo. ¿Qué es la eternidad? No hay fin. Uno lo dice, pero no lo entiende, porque no podemos imaginarnos qué es el fin, qué es la eternidad, cómo Dios puede ser más grande que la tierra, más grande que el universo entero, o cómo puede ser eso. No hay manera de entenderlo, pero ¿cómo es eso? Pero Dios es espíritu y así de grande es Él. Dice que Él llena toda la tierra. El apóstol menciona que Él fue arrebatado al paraíso. ¿Por qué? Porque murió. Entonces, cuando se va al paraíso, ¿qué es el paraíso? Porque una vez más, el hombre que está en la cruz del Calvario con Jesucristo y se arrepiente, y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es real el cielo como el destino final de las almas. Pero nosotros, y aún escritores, todos mencionan la palabra cielo como un lugar donde está la presencia de Dios. Porque eso es cierto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es el lugar donde están las almas guardadas, esperando un juicio. Bien, ¿por qué? ¿Qué nos describe? Miren, la palabra nos describe que cuando nos morimos, nuestro cuerpo queda bajo 6 pies de tierra en la tierra y nuestra alma sale. Y lo hemos visto, lo hemos mencionado, nosotros lloramos, claro, porque ¿cómo no vamos a llorar? Pero la persona en Cristo que muere no está sufriendo, ya partió con el Señor, lo que quedó su cuerpo herido, enfermo, podrido, como sea, pero el alma salió y fue en un estado consciente, porque la palabra lo dice, y el espíritu vuelve a Dios. Y las almas, esas almas de los que se salvaron, como Pablo dice, fue al paraíso, conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el paraíso y allá dice, escuchó palabras inefables, palabras que no se le ha dado al hombre expresar. Bueno, en otras palabras, Pablo le dijo, hay cosas que no puedes decir porque no van a entender. Eso está diciendo palabras inefables porque el ser humano no lo va a entender. Y esto es interesante porque dice, de tal hombre me gloriaré. El Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que de nuestra felicidad. Bien, la felicidad, ¿cómo es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la felicidad de un alma que muere? ¿Cuál es? Porque las almas que mueren pueden ser tristes o pueden ser felices. Es una felicidad consciente. Son felices de que fuimos salvos. No es la eternidad celestial donde usted va a vivir en el cielo. Bueno, lo decimos en el cielo, pero Pablo dice que hasta el tercer cielo, porque la palabra cielo se puede utilizar en todas las almas donde están guardadas en un depósito, pero esperando el juicio para que vuelvan y después subirán a la eternidad. Pero Pablo menciona el tercer cielo. O sea, el lugar donde está la habitación, la morada de Dios, ahí llegó Él. Qué privilegio tan grande y tan maravilloso. Vea, es un estado consciente de un alma sin cuerpo, o un cuerpo espiritual porque no tiene cuerpo físico. Para nosotros, una vez más, es difícil entender lo que es un cuerpo espiritual, lo que es un alma, porque nosotros tenemos que ponerle cabeza y pies, ¿verdad? En nuestra mente. Entonces pensamos que cuando estemos en la eternidad vamos a tener cabeza, brazos y pies. Y no nos damos cuenta que eso no va a haber cuerpo. Eso
como es un cuerpo glorificado, transformado. Es un cuerpo que va a poder moverse de aquí para allá, sin cansarse, sin envejecerse, sin correr, porque la eternidad es diferente a lo que nosotros pensamos en la actualidad. Hechos 7:59, anótelo. Tome en cuenta en estas citas, Hechos 7:59, Segunda de Corintios 5:1, 6:8. Estas nos corroboran, nos enseñan, nos afirman, nos comprueban. El Nuevo Testamento, hermanos, nos muestra, nos enseña que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos privilegios que son superiores a los privilegios del Antiguo Testamento. Es importante que sepamos. ¿Por qué? Porque el creyente de la iglesia, cuando muere, tiene acceso directo al cielo, por mencionarlo así, si es el tercer cielo. Pero los del Antiguo Testamento todavía no. Unos tienen que esperar hasta la resurrección. Pero no va a ser resurrección de condenación, sino va a ser resurrección para vida eterna para ellos. Pero nosotros tenemos que ver la bendición, porque es una bendición, hermanos, que el que muere ahora en Cristo Jesús se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia y va a poder disfrutar. ¿De qué? De algo que ahora el hombre casi no entiende, no se imagina. ¿Cómo que va a sonar una trompeta? ¿Pero qué es eso? Y que la gente va a salir. Oh, no, yo escucho, pero la verdad, ¿cómo es eso que va a ocurrir? Oh, ¿será que va a ocurrir de verdad? Oh, no sé, yo lo sé, pero la verdad, en el interior muchos no lo creen, pero sí. Primera Tesalonicenses 4:16. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos con ropas blancas. ¿Cómo? Cuidando con temor y temblor nuestra salvación. Bien, la palabra Seol en hebreo, esta palabra nos denota en el hebreo. En hebreo nos denota la región sombría a la que descienden los muertos, y nunca tienen otro tipo de significado. Entonces Seol para el hebreo es un lugar donde están allí los muertos, pero menciona siempre un lugar donde descienden los muertos. Entonces hay dos palabras claves en este estudio. Uno que desciende y otro que sube. El que desciende, el que va para abajo, está condenado, y el que va para arriba se va con Jesucristo. Es importante que podamos entender esto. Entonces, la palabra Seol en las Sagradas Escrituras tiene diferentes traducciones de acuerdo como lo han venido traduciendo, como muerte, como tumba, como abismo y aún como infierno. Entonces, tenemos que ver que el traductor, cuando está traduciendo, utiliza la expresión más apropiada que él considera. Pero esto es lo que significa el Seol: los que van a la muerte, los que van a la tumba, los que van al abismo, los que se van al infierno también. El Seol no es morada de las almas que mueren en el Señor. Muchos predican, oh, todas las almas cuando se mueren se van al mismo lugar. No, Señor, no es así. Proverbios 5:5 dice que el Seol es para las almas que han pecado, para las almas que no vivieron para Dios. El Seol no es un lugar donde usted va a llegar si usted permanece firme en el Señor. Y damos la gloria a Dios por eso. Por eso el título es Vestiduras Blancas. Estamos estudiando las últimas cosas, hermanos, y queremos saber qué es lo que va a pasar. Hay una palabra que es nefesh. Es una palabra hebrea que es traducida como alma, nefesh. ¿Qué es el alma? El alma es nuestra propia vida. Génesis 2:7, vea lo que dice. Fue el hombre un ser viviente, dice la versión Reina Valera. Fue un hombre ser viviente cuando lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz y fue un hombre. Dice el hombre un ser viviente, pero la traducción original correcta dice es un alma viviente, porque aparece la palabra nefesh. Entonces, cuando el hombre fue creado, fue un alma en vida, un alma que vive, y esa alma se convierte en un alma inmortal, porque no va a morir nunca. Porque cuando la Biblia dice
el alma que pecare, esa morirá. No quiere decir que va a morir y va a desaparecer y que se va a extinguir. Quiere decir que va a morir en condenación eterna, pero no en aniquilación. La doctrina, hay una doctrina de la aniquilación, es una doctrina falsa. Porque dicen ellos, una vez que tú mueres, mueres y ahí muerto el perro y se acaba la rabia. No, no es cierto. El hombre cuando muere se va a juicio. Se va a juicio o se va con el Señor. Eso es triste, hermano. Esa es la realidad de las cosas. Nosotros somos almas vivientes. Las almas de los hombres que mueren y que están en un lugar intermedio, con distinciones morales, pero con divisiones separadas hasta su resurrección. Es decir, todas las almas están en este lugar, en algún lugar. Usted puede pensarlo como usted se lo imagine, pero la palabra del Señor lo enseña de esta forma, y de esta forma lo ministramos y lo enseñamos. Los hebreos siempre creyeron en esto, que las almas están en algún lugar pero separadas. ¿Cuál es la separación? Definitivamente los que están salvos y los que están condenados. No se pueden juntar. No pueden. No hay manera de cruzarlo. Lucas 16 dice, hay un abismo en medio, pero están en conciencia hasta el día que el Señor los levante y van a resucitar. Entonces el estado de las almas, otra vez lo menciono nuevamente, después de la muerte es una existencia en estado consciente, si puede creer. Cuando nos morimos, si nos morimos en el Señor, todos lloran, pero nosotros estamos felices gozándonos con el Señor, ¿verdad? Esa es la esperanza, esa es nuestra felicidad, ese es nuestro gozo, ese es nuestro premio. Por eso tenemos que estar vestidos de blanco. Cuando muere un creyente, usted dice, mire que la hermana o el hermano fulano murió, ay, qué pobrecito. ¿Y cómo hago? Bueno, algunas personas dicen, ¿y qué? ¿Será que puedo llorar? Bueno, claro que sí podemos llorar porque es una pérdida de un hermano o de una hermana. Claro que no hay nada malo. Los sentimientos del ser querido, del hermano querido, de la hermana querida, no los vamos a volver a ver. Pero esa persona está feliz, pero es entendible. Tenemos que conocer que los ojos de Jehová están con él, que él está con él. La palabra del Señor se cumplió porque fue fiel con el Señor y él está con el Señor. Está feliz en un mejor lugar, ¿verdad? Pero, bien, vestiduras blancas. O sea, hay tantos estudios que vemos hoy, hay tantas personas que están negando el infierno. Hay muchas personas que dicen que no es real, dicen que son mitos, sacan hasta textos bíblicos tergiversados para tratar de engañar a la iglesia, para entretenerlos, para engañarlos, porque Satanás utiliza la Biblia tergiversada para que miles se vayan al infierno, para que sean confundidos. Quieren convencer a las personas de que no se van a ir al infierno. Esa es una artimaña de Satanás, porque el diablo eso es lo que quiere. Oh no, ¿sabes que no estás tan mal? No, estás bien. Ay, uno que otro pecadito, eres una buena persona. Oh, si te mueres te vas al cielo como quieras, porque ¿qué has hecho? No has hecho tanto daño, no has hecho tanto malo. No, Satanás le engaña la mente a las personas. No has hecho tantos pecados, tranquilo, tranquila. No, pero la palabra dice, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Señor lo definitivamente dice, todos están en pecado, todos al infierno. Entonces, ¿qué hacemos? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Tengo que creer, Marcos 16, ¿verdad? Yo lo creo, ¿usted lo cree? Sí, qué bendición tan grande. Veamos Mateo 5:29. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncatelo. Sácalo. Échalo de ti. Wow. Pero es mejor que se pierda, dice, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Qué cosa más terrible eso, ¿verdad? Oiga bien. No que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Por qué el Señor menciona en el infierno? ¿Por qué? Porque hay infierno. Entonces el Señor nos está diciendo, si tus ojos están viendo cosas, estás haciendo algo malo con esos ojos, no dice literalmente que un cuchillo y sácate a los ojos. No, dice, evita ese pecado, evítalo, sal de ese pecado. No sigas viendo pornografía, no sigas viendo las mujeres que no son tuyas, no veas los hombres que no son tuyos, no veas
las cosas que te dañan y que manchan tus ropas. Vean lo que dice Mateo 10:28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ahí está el secreto. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está el secreto. Hay mucha revelación en este versículo. Entonces no hay que tener temor. Está escrito en la palabra. Ay, pero ¿y que si me matan? ¿Qué va a pasar? Muchas personas tienen miedo. Ay, ¿y si me matan? No tengan miedo. Hay que tener miedo de que nuestro cuerpo sea echado al infierno. Eso es lo importante. Cuidado aquel que puede destruir tu alma en el infierno a través de cosas prohibidas, a través del pecado. Nosotros no predicamos que hay infierno para que las personas tengan miedo y digan: ay, no, qué miedo. No. Esta palabra está aquí, esta enseñanza está acá. Tenemos que conocer que hay cielo y hay infierno. Entonces tenemos que estar claros que vamos a ir a vivir eternamente con el Señor si caminamos con nuestras vestiduras blancas. Siempre, siempre. Es un estilo de vida todos los días, todos los días. Mire, el arrebatamiento de la iglesia es algo real, es real. El Señor Jesucristo va a venir por su iglesia antes de la tribulación de 7 años. Y tenemos varias citas aquí por las hermanas que están anotando. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4:16, Tito 2:13, primera de Corintios 15, del 51 al 56. Bueno, estas citas todo ya hablan claro. El arrebatamiento es real y va a venir antes de la gran tribulación. Mira, si usted está prestando atención a los acontecimientos mundiales, estamos a un paso para la entrada del anticristo. Ya está todo preparado, todo está listo. En Israel todo está listo, todo está preparado. Los cantores, las alabanzas, los instrumentos, la vaca para los sacrificios. Está listo todo. ¿Qué estamos esperando para un cambio radical en nuestras vidas? Tenemos que meternos de cabeza y vivir para el Señor, porque el Señor está a las puertas hoy más que nunca. No es tiempo de distraernos, ni tampoco de enfriarnos, ni de debilitarnos. No es tiempo de perder el tiempo en cosas del mundo. En nada podemos nosotros perder nuestra vista. No, de ninguna manera. Concentrarnos. El Señor viene. No preste atención a nada lo que pueda contaminar tu corazón, tu vida, tus ropas. Nosotros queremos que cuando suene la trompeta, el día que eso pase, yo me quiero ir y nos vamos, ¿verdad? Nos vamos con el Señor. El día que pase, el día que venga, cuando sea el arrebatamiento, eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Cuando salga la iglesia, comienza la gran tribulación. ¿Saben? La palabra del Señor dice que en la gran tribulación va a ocurrir algo que nunca antes ocurrió, tan espantoso como lo que va a suceder. Cada vez que yo leo las escrituras bíblicas, mire, le voy a dar unas escrituras, por favor, en el periodo de la tribulación. Es impresionante cuando usted ve documentales y lee el periodo de la gran tribulación. Anote, por favor, Juan 14, del 1 al 3, 1 Tesalonicenses 4, 13, Jeremías 37, Daniel 9, 27 y muchas cantidades de citas. Vemos cómo literalmente al pueblo de Israel, más de 6 millones fueron extinguidos en el holocausto. ¿Sabe? Fue algo espantoso. Usted sabe que los coliseos romanos eran real. Los cristianos eran echados allá a los animales, a las fieras, a los leones, que se los comieran, los despedazaban, se los tragaban vivos. Era real. Las familias enteras. La gran tribulación dice aquí que va a ser peor. Entonces yo no quiero tener la idea de que pueda resbalar y quedarme. No. Esta palabra me da la razón más fundamental y donde yo que veo que Él me ama de verdad y quiere una vida eterna y una vida, un privilegio donde voy a ir a disfrutar con Él. Entonces, ¿por qué no perseverar? Cada día más, cada día perseverar. Mis vestiduras blancas, como que las vestiduras blancas es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la santidad. Mientras, cuando salga la iglesia, viene la tribulación, 7 años. La palabra de Dios dice,
los juicios de Dios van a ser derramados sobre el mundo de todos los incrédulos. Incrédulos no es que creen en Dios, no es que no creyeron en Dios. Algunos creyentes creen, pero no le creen a Dios y son tomados por incrédulos. O generación, dice, o generación perversa e incrédula. A los judíos que no creyeron, generación perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Les decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Estaban con él, pero no le creían a él. ¿Cuántas personas hay en la iglesia? Están en la iglesia, pero no le creen al Señor, no le creen a Dios. ¿Y cómo lo saben? Por su manera de vivir. Porque si le creeríamos todos a Dios realmente quién es, cambiaría nuestra vida, nuestro estilo de vida. Antes yo era mentirosa, pero ahora como le creo a Dios, entonces ya no digo mentiras. Ya no, porque de fácil, porque Dios llega a mi vida. El borrachito dice, oh, yo antes era borrachito, ahora ya no, porque creo en Dios. Ya no, yo no me quiero ir a condenar. Dice, no. ¿Sabe? Esos 7 años de tribulación van a ser terribles y esos juicios van a llegar al clímax, a lo más terrible para el tiempo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva a la tierra. Eso va a ser terrible. Un resumen rápido. La iglesia se va, comienza la gran tribulación, 7 años, y arriba la iglesia está en las bodas del Cordero al mismo tiempo. Aquí abajo, juicio de Dios. Apocalipsis 4, 5, 6, 7 y 8. Los juicios y las trompetas y la ira de Dios sobre la tierra. Y arriba, nosotros, la iglesia, en las bodas del Cordero, cantándole, alabándole al Señor y el Señor bendiciéndonos. Qué hermoso, en su misma presencia, en la presencia del Rey. Imagínese, usted que está, imagínese que está acá abajo, los que se quedaron, nos quedamos. ¿Qué estará haciendo la iglesia? Oh, bueno, según lo que dije, lo que escuché las enseñanzas, estarían en la boda del Cordero. Qué tormento va a ser, ¿verdad? Porque la iglesia ya no va a estar. Ya no va a estar la iglesia. Tenemos que irnos con Él. Tiene que haber un cambio, una transformación, un gozo, una transformación grande. Y cuando nos vamos, estaremos en la boda del Cordero. Y qué duro, con la tribulación terrible acá. Y luego, muchas personas no entienden. Confunden el arrebatamiento con la segunda venida. La primera venida del Señor es cuando se manifestó en carne. En el arrebatamiento, el Señor no viene hasta la tierra, sino que la palabra del Señor dice que nos espera en las nubes. Y nosotros salimos hasta las nubes. Así dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, 51 en adelante dice que nos reuniremos en las nubes. Primera Tesalonicenses 4, 16 hacia adelante nos dice, el Señor nos espera en las nubes y nosotros salimos. Imagínense qué evento más glorioso. ¿Cómo lo vamos a ver? Los que padecen de vértigo se van a marear, pero qué maravilloso va a ser eso, hermanos. Qué maravilloso va a ser eso. Ahí usted, si a usted tenía miedo a las alturas, ahí no va a sentir miedo. Porque usted se la va a ver para arriba y el Señor esperándonos allá, y toda la iglesia de todos los países, de todas las naciones, de todo el mundo, allá a reunirnos con el Señor. Qué evento más glorioso y más maravilloso, en la mismísima presencia del Rey. Qué hermoso. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Nuestras vestiduras deben de estar blancas. Imagínense, en la segunda venida venimos con Él. Los santos que fueron arrebatados, dice la palabra, regresan con Jesucristo a la tierra montados en caballos blancos. Y el Señor está adelante. De su boca, dice, sale una espada aguda. Abajo, donde está la gran tribulación, dice la palabra, peleando todos contra Israel. Eso es lo que va a pasar. Todas las naciones se juntan para ir a pelear contra Israel. Israel, el pueblo más pequeño que El Salvador, creo. Y pensaron eso, nos vamos a comer como pan, pero no saben. Cuando ellos piensan que tienen todo en sus manos, de pronto se ve la segunda venida del Señor Jesucristo. Qué hermosura, ¿verdad? Glorificamos al Señor. Por eso tenemos que mantener nuestras vestiduras blancas, sin manchas. Es maravilloso pensar en esa vida hermosa que tendremos con nuestro Rey. Veamos,
todo el capítulo 19. Usted lo puede leer en su casa, Apocalipsis, versículo 11. Entonces, vi el cielo abierto, dice, y un caballo blanco al que lo montaba, él era su nombre fiel y verdadero. Veámoslo. Apocalipsis 19, 11, por favor. Veamos. Es maravilloso lo que dice. Entonces dice, veamos. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Mire qué maravilloso. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, mire, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Tenemos que estar vestidos de blanco. Nuestras vestiduras tienen que estar blancas, blancas. Qué hermosa palabra. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Ahora el Verbo de Dios está descendiendo en un caballo blanco, y le está diciendo a toda la gente: vean su ropa teñida en blanco, y su nombre es el Verbo de Dios, es Jesucristo, que regresa a la tierra. Qué maravilloso. Parece de película, ¿verdad? Cuando uno lo lee, piensa uno, oh, ¿será una historia o sea algo real? Claro que sí, es real. Y dice que los ejércitos celestiales, Apocalipsis 19, 14, vestidos de lino finísimo, blancos, limpios, dice, le seguían en caballos blancos. Qué hermoso. Oiga, hermano, tenemos que estar vestidos de blanco, vestidos de blanco. Nuestras vestiduras tienen que estar en blanco. Es santidad, santidad. Porque él dice que los que vienen con él están vestidos blanco, finísimo, blanco, finísimo, limpios. Tenemos limpias nuestras vestiduras. Ay, por ahí hay unos chocolatitos manchados por ahí. No, hay que quitarle todas esas manchas, así como lavamos nuestras ropas con cloro, y hay que ponerle de todo, porque cuando suene la trompeta tenemos que tener nuestras vestiduras blancas, porque el que tenga manchas y arrugas, dice que no se irá. Tenemos que saber, por los placeres del mundo hay mucha iglesia que anda sus vestidos arrugados y manchados. Hay muchas arrugas. Y las personas dicen, pero no tiene nada de malo una carita al aire, o no tiene nada de malo que un poquito allá por la mundial. No, hermano, piensa en tu salvación, piensa en tu alma, piensa en tu vida. Es que nosotros, dice que la palabra del Señor dice que en cualquier momento podrá parecer, ¿qué tal que en un desliz el Señor nos llame? No, la palabra del Señor dice: mantente en santidad. Dios quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, una iglesia pura, una iglesia consagrada, apartada, dedicada. Es fácil. Nosotros no somos legalistas, pero la palabra lo dice. La palabra dice que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Apocalipsis 19, 15, vea lo que dice: una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ahora, usted piense, esa espada aguda está aquí ahorita, es su palabra. Cuando él dice que sale de su boca, es la palabra de Dios, que es una espada de dos filos. Es la palabra la que duele. Eso es lo que duele, la palabra. Porque decirle a un pecador, decirle: sal del pecado, eso es terrible, te odian, te desprecian, te ignoran y no quieren volver a hablar contigo, porque la gente no quiere vivir en la pachanga y en la rumba y quieren hacer de todo, ¿verdad? Por eso es que les duele, porque es una espada la palabra. Pero ¿por qué? Porque la palabra dice que traspasa el espíritu y el alma, y le enseña. Entonces quedan heridos y te odian a ti. Pero no pares de predicar, no pares de hablar la palabra. Habla, aunque nos digan: ay, esa gente más solo
pensar que cuando en su segunda venida dice que de su boca sale una espada aguda y Él va a regir con su mano de hierro? Dice, Él va con el furor, el Todopoderoso los va a vencer. ¿Y qué es lo que dice? En su muslo tiene escrito un nombre, y su nombre, ¿cómo dice? Está escrito, es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vale la pena? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Él. Nuestras vestiduras tienen que estar blancos. Nuestros vestidos blancos. Todos los días. No descuidarnos en ningún momento, hermanos. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene a pelear contra los ejércitos del mundo, ¿quién será? Oh, ¿quién será? Es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Y ven y lo leen en el muslo, Rey de Reyes, porque abajo todos los reyes se unieron para ir en contra de Israel, y ahora dice él, yo soy el Rey de todos los reyes. Hoy los que están abajo, hoy yo soy el general, el comandante del ejército. Oh no, todo eso no vale nada, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Y qué dice? Traigo, dice, una espada, y esa espada es la palabra. Es la palabra de Dios. ¿Ven? La palabra de Dios es espíritu y es vida. Es real. Este tema es profundo, es hermoso. Nos deleitamos, podemos estar toda la noche hablando, pero la palabra, veamos el verso 17. Y vi un ángel, dice, que estaba en pie en el sol. Oigan, el sol. Oh, solamente eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? En el sol. Y ese ángel clamó a gran voz. Decía a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: vengan, congréguense, vengan a la gran cena, a un buffet. Wow. Imagínese usted, un ángel en el sol, que es una bola de fuego. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Señor. Y le dice a todas las aves: vengan. ¿Y cuál es el buffet que nos invitan a comer? ¿A qué? ¿A quiénes se van a comer? ¿A quiénes? Vengan, el ángel, tenemos fiesta, tenemos comida para todos, comida gratis. Y todas las carroñeras, todas las aves se reúnen porque es una gran cena, es un buffet. Vea el verso 18. Vea, para que comáis carne de reyes y que comáis carnes de capitanes. Y para que comáis la carne de los fuertes, la carne de los caballos y la carne de sus jinetes. Y para que comáis la carne de todos, libres, esclavos, grandes y pequeños. Oiga, hermano, el ser que se cree grande, un pajarito se lo va a alimentar, se lo va a comer, un carroñero. Ay, puede creer, yo no creo que un pájaro me coma. La palabra lo dice. Todas las aves, todas, carroñeros y toda clase de aves. Uno de ellos se va a comer a los grandes, a los arrogantes, a los que se creen, a los millonarios, a los que piensan que nada es más grande que ellos. Van a ser comidos por un animalito. Imagino los pajaritos ahí, van a terminar todos barrigones, porque la palabra del Señor dice que son muchos los que se van a quedar. Bueno, tú me dejas a este y yo le pico los ojos, le saco a este. No. Va a ser un buffet grande ese, ¿verdad? Solo imagínese usted el evento. Suena chistoso, ¿verdad? Pero léalo bien, detenidamente, léalo en su casa. Llamó a todas las aves para que se comiera la carne de los reyes. Delante del Rey de Reyes no hay un rey que se ponga de pie y que mantenga firme y que sea eterno. Las aves se van a comer a los capitanes, a los reyes. Se lo van a comer porque todos ellos estaban buscando ir a destruir Jerusalén. Pero le dice el Señor: vengan, llámalos, que se los coman, que se coman la lengua de todos esos capitanes, de todos esos que quieren destruir a Israel. El Señor dice que eso va a pasar, y eso va a pasar. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, dice, ¿para qué? Para guerrear. Oiga usted,
Versículo 19. Van a querer pelear contra el que monta el caballo, imagínense. Oh no, pero ahorita que baje del caballo. Eso dice esta escritura. Y la bestia, dice, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos, dice, fueron lanzados dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Versículo 20. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Tremendo bufete. Wow, tremendo bufete, ¿verdad? Gloria a Dios, porque nosotros no vamos a hacer buffet de esas aves, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer buffet de esas aves. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos nosotros a darle gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Nos alegramos en medio de las tribulaciones, las enfermedades, la lucha, las miserias, las aflicciones. Oh no, mire, ¿sabe qué? Problema va a ser si suena la trompeta y te quedas. Ese sí va a ser problema. Ese es el problema que tenemos que preocuparnos nosotros. Romanos 8:35, desde el versículo 28 dice: todas las cosas le ayudan a bien, porque nada nos va a apartar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos va a apartar. Por eso tenemos que estar siempre gozándonos en su palabra, en su presencia, en la casa del Señor, porque tenemos que estar listos y preparados con nuestros vestidos blancos. Todos iremos con el Señor. Gloria a Dios. Perseverar y perseverar. Eso es lo que tenemos que hacer, porque qué hermoso, hermanos, es ser un hijo de Dios. Es hermoso, ¿verdad? Es un privilegio grande. El privilegio de ser hijos de Dios no es para cualquiera. Hemos recibido el nombre, recibimos a Jesús. Dice que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Quiénes están bautizados? ¿Quiénes han recibido al Señor? Le han recibido nosotros. Le hemos recibido a Él por su palabra, que nos ha hablado y nos ha enseñado, y nos ha ministrado, nos ha sacado de la ignorancia, porque Él nos ha sacado antes. ¿Cuántos estábamos en la ignorancia? Pero hoy nosotros le decimos: Señor, gracias. Gracias, tenemos que perseverar, hermanos, porque esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús tenemos que llevarla a nuestra familia, a los hijos, y clamarle al Señor. Vamos a decirle gracias. Gracias, Señor, gracias. Vamos a decirle gracias, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, te alabamos, te adoramos. Danos fuerzas para seguir adelante y no desmayar. Danos fuerza. Danos inteligencia para poder llevar esta palabra a nuestras familias, a nuestros hijos, donde quiera que estemos, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de todas las situaciones que nos acontecen. Esto, como dice Pedro, es una breve tribulación, porque la gloria es mucho más grande cuando nos vayamos con el Señor. Le damos la gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias.